Bueno, jóvenes, vamos a empezar el tema de infecciones osteoarticulares, ¿ya? Para hablar de las infecciones, lo primero que hay que hacer es demarcar el grupo de población que se va a ver más afectado. Y en este caso el grupo de población más afectado son estos, ¿no? Normalmente se da más en el nivel socioeconómico bajo, donde existe un déficit de medidas higiénicas, ¿no? Más frecuentes en los niños, pobre acceso a la salud y con datos de malnutrición. Una buena nutrición permite que los niveles de defensa sean mejores. Malnutrición condiciona niveles de defensa más bajos. Entonces, esta va a ser la población más afectada. No digo que sea la única, también hay en otros estratos sociales, pero la mayoría va a pertenecer a este grupo, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a aclarar algunos conceptos en relación a infecciones. Vamos a hablar de dos cosas principalmente: las infecciones en el tejido óseo y las infecciones a nivel de las articulaciones. La osteomielitis es el proceso infeccioso que se instala en el hueso y en la médula ósea. La artritis séptica es el proceso infeccioso que se instala en el espacio articular, ¿sí?, y el tejido circundante. Esa es la artritis séptica. Ahora, ¿cómo llega la infección? ¿Cómo llega el proceso infeccioso al hueso o a la articulación? La mayoría de las veces es por vía hematógena. ¿Qué significa? Que el germen entra por alguna herida o lesión que el paciente tenga en cualquier parte del cuerpo, y a través de la sangre llega al hueso y la articulación, ¿no? Vamos a ver por qué más o menos se instala. Lo otro es por contaminación directa. Por ejemplo, una fractura expuesta. En una fractura expuesta, el hueso pues entra en contacto con el medio ambiente y sus contaminantes, ¿no? Entonces ahí puede darse una infección por contaminación directa. Por otro lado, tenemos por contigüidad, o también llamada por vecindad. Eso es, hay una infección, un absceso, digamos, en la pierna, y por vecindad puede producir una osteomielitis, puede contaminar la tibia, ¿no? Entonces son esos tres mecanismos: hematógeno, contaminación directa y por contigüidad. ¿Ya? El más frecuente, hematógeno. Ahora, de todos los gérmenes y de todos los tipos de infecciones, ¿cuál es el más frecuente? La infección bacteriana es más frecuente que la viral, que la micótica o que la tuberculosa. Y dentro de las bacterias, la bacteria que produce la mayor parte de las infecciones es el Staphylo aureus. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque es parte de la microflora de la piel. Muy bien. Porque es parte de la flora saprófita de la piel. Entonces, ante cualquier pequeña lesión, va a ser el primer contaminante de las heridas. Por lo tanto, es de los gérmenes más frecuentes para osteomielitis crónica, artritis séptica, infección de implantes, para todos ellos. El segundo germen, en realidad no es Staphylo epidermidis, sino es Streptoepidermidis, es el segundo en frecuencia. ¿Ya? Eso.
Esa es la parte introductoria, la parte básica de los procesos infecciosos. El tipo de población: infantil, malnutridos, nivel socioeconómico bajo. Vía de contaminación frecuente: hematógeno. Germen habitual: Staphylococcus, ¿no? Eso se aplica a todas las infecciones. Ahora, vamos a hablar de los procesos agudos. Agudos se refiere a que tiene días, ¿no?, hasta semanas de evolución. Cuando ya transcurre más de 2 meses, estamos en un proceso crónico. Antes de los 2 meses, en un proceso agudo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver por qué la vía hematógena es la vía de elección para estas contaminaciones. ¿Se acuerdan de la circulación? La red endóstica del hueso está conformada por 2 afluentes: la arteria nutricia, aquí abajo, y las arterias epifisarias, ¿no? Que en los niños ambas circulaciones están separadas. ¿Por qué? Por la placa de crecimiento, ¿no?, o cartílago de crecimiento. Entonces, normalmente las osteomielitis vienen por aquí, por la arteria nutricia, y las artritis sépticas vienen por aquí arriba, por las epifisarias. Ahora, ¿por qué el germen invade el hueso? Porque el hueso en sí no tiene una buena circulación. La circulación en el hueso es lenta, y al haber esta lentificación del flujo, es más fácil que los gérmenes hagan una translocación, pasen de la sangre al tejido, ¿no? Entonces, más o menos es así la figura. El germen, al ir a esta circulación lenta y traslocarse en la zona cerca al cartílago de crecimiento, empieza la acumulación de exudado, ¿no? Esa acumulación de exudado va a producir un aumento de presión. Si el aumento de presión es en la circulación por la arteria nutricia, va a producir una osteomielitis. Si más bien el aumento de presión es hacia la articulación, va a producir una artritis séptica. De todas formas, ese aumento de presión produce un compromiso circulatorio, como en el síndrome compartimental, ¿no? Un aumento de exudado, de volumen, va a disminuir la circulación, y esa disminución de circulación va a producir necrosis del tejido, ¿no? Solo que aquí no es dentro de un compartimiento, es dentro de la articulación o dentro del hueso. Y eso va a producir la destrucción de cualquiera de los dos. Ahora, el cartílago articular no se repara, no se renueva, no se regenera. Cuando un paciente tiene una infección intraarticular, una artritis séptica, es una emergencia, ¿sí? Hay que resolverlo rápido. En cambio, dentro del hueso, el hueso sí se repara, sí se regenera, sí se puede curar, ¿no? Entonces, la osteomielitis en sí, solamente la aguda es emergencia. La crónica ya no es una emergencia, ¿ya? Eso. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico habitual en los niños? ¿No? Porque ellos van a ser los primeros que se van a infectar. Si ustedes ven aquí los síntomas: malestar general, escalofríos, fiebre, diaforesis, náuseas, cefalea. Es un cuadro muy inespecífico, ¿no? Cualquier enfermedad viene con eso. Hoy en día las gripes, toditos tienen eso, ¿no? Problemas gastrointestinales tienen eso. Entonces se acompaña de un cuadro general, de un cuadro infeccioso general. Pero también hay parámetros específicos, ¿como cuáles? ¿A qué les hace recuerdo eso? Eso, más fuerte. Tetrada de Celso. La tétrada de Celso, ¿no?
dolor, calor, rubor, tumor, ¿no? Localizado en la región afectada. ¿Dónde sería? Normalmente las infecciones, tanto artritis como osteomielitis, es más frecuente en la extremidad inferior. En la extremidad superior es raro. En la extremidad inferior es frecuente. Entonces aquí tienen artritis para cadera, para rodilla. Osteomielitis en fémur y en tibia. Esos son los más frecuentes. Y el paciente va a presentar este cuadro localizado en una de esas regiones, ¿no? Con limitación funcional acompañante. La posición en la que se acomoda el niño normalmente es esta. Cadera semiflexionada, rodilla semiflexionada. En esa posición es una posición antálgica. Les disminuye el dolor, ¿sí? No les quita, pero les disminuye la molestia que puede sentir. Muy bien. Cuando nosotros ya tenemos que recurrir a los exámenes complementarios, una de las pruebas que no deben olvidarse pedir y que sí se olvidan hacerlo son estas de aquí. Estas pruebas se conocen como reactantes de fase aguda, que es la velocidad de sedimentación globular, también conocido como velocidad de eritrosedimentación, y el PCR. Pero no me refiero a la reacción de cadena de polimerasa, sino a la proteína C reactiva. Esa, ¿ya? Estos laboratorios tienen diferente forma de actuar con el tiempo. El PCR se modifica en días, 48, 72 horas. El BCG se modifica en semanas. Entonces, si nosotros queremos ver cómo le va al paciente en el tema de control de la infección, pedimos reactantes de fase aguda. Si el paciente ha iniciado con un PCR de, no sé, 24, y a las 72 horas que hacemos su control, vemos que el PCR ha aumentado a 96, significa que lo que estamos haciendo no está mejorando nada y requiere un cambio de tratamiento. Pero si vemos que a las 72 horas en el control del laboratorio ya está en 8, en 4, significa que lo que estamos haciendo le está ayudando al paciente, está conteniendo el proceso inflamatorio. Entonces, más o menos para eso sirven estos laboratorios. Deberían utilizarlo en cualquier infección que tengan, ¿sí? Itus, gastroenteritis, porque son inespecíficos. Es para inflamación, de cualquier cosa, inflamación. ¿Listo? Ahora, en el caso de una artritis séptica, vemos que el niño tiene dolor en una articulación, en la cadera o en la rodilla, y sospechamos una artritis séptica. ¿Cuál es nuestro proceder? ¿Qué hacemos? Una de las cosas es pedir los reactantes de fase aguda. Lo otro es pedir un hemograma general, ¿no? En el hemograma, ¿qué vamos a ver? Serie blanca, ¿cómo va a estar? O puede estar disminuido. Recuerden que puede reaccionar de dos maneras. Una leucocitosis arriba de 12.000, una leucopenia debajo de los 4.000. ¿Sí? Hay esas dos formas de reaccionar. El diferencial, que se refiere a polimorfonucleares o linfocitos, va a estar más hacia los polimorfos, ¿no? Desviación izquierda, en la mayoría de las veces. Ahora, ¿la radiografía nos sirve para hacer diagnóstico de artritis séptica? ¿Por qué no? ¿Se vería o no? ¿Para qué sirven las radiografías? Para diagnosticar
para ver huesos, ¿no? Y la articulación es la unión de huesos, pero no es una lesión propia del hueso. En una radiografía, en una artritis, no se ve nada, salvo un solo signo. Y esto lo puedes ver si tomas radiografía de las dos articulaciones. ¿A qué me refiero? Tomas rodilla derecha, rodilla izquierda, cadera derecha, cadera izquierda. Y lo que buscas es un aumento del espacio articular, nada más. Si en un lado hay más espacio articular y en el otro hay menos, eso es por la presión del líquido dentro de la articulación, que hace que se separen un poco más. Sería lo único que encuentras. Entonces, ¿para qué pedimos radiografías? Para descartar otras lesiones, para descartar fracturas alrededor de la articulación, para descartar luxaciones que no se haya salido de su lugar, para descartar tumores, porque en los niños es frecuente los tumores, ¿no? Entonces sí se pide radiografía, pero no para confirmar artritis, sino para descartar otros diagnósticos diferenciales. ¿Listo? Para eso. La ecografía nos servirá. ¿Sí? ¿No? ¿Para qué sirve la ecografía? Para ver sobre todo partes blandas, ¿no? Entonces sí nos sirve la ecografía. Y algo que es muy importante con la ecografía es confirmar que la infección es articular. Porque también podrían haber abscesos periarticulares y uno lo confunde con una artritis, ¿no? Y uno lo confunde con una artritis. Entonces, lo ideal es solicitar la ecografía y estar seguros de que está dentro de la articulación. Porque el siguiente paso es obtener una muestra, es hacer una punción articular. ¿Y qué tal si la infección no estaba adentro? Y le puncionas y le metes la infección a la articulación. O sea, el culpable vas a ser vos. ¿Se entiende? Muy bien. Una vez que se hace la punción articular, se puede obtener varios tipos de líquido. Lo ideal es obtener un líquido como agua de roca, dice, cristalino, ¿no? Pero si obtienen un líquido así, ¿será normal? No. Este es un líquido infeccioso. Cuando uno lo ve, ya sabe que es infeccioso, ¿sí? Hay una prueba que se llama el examen citoquímico, el estudio citoquímico. En el estudio citoquímico se analiza la composición del líquido y su aspecto. Entonces se hace un examen macroscópico y microscópico. Macroscópico se refiere a esto: color, densidad, cantidad, sedimento, ¿no? Y pues macroscópicamente este es infeccioso. Y microscópicamente ven cantidad de células, glucosa, proteínas, coagulación, ¿no? Y otros elementos. Adicionalmente, ¿qué más tienen que pedir aparte del citoquímico? Tinción de Gram, cultivo gérmenes comunes y cultivo BK. ¿Qué es BK? ¿Saben? Para el bacilo de Koch, ¿no? ¿Qué sería para tuberculosis? Estamos hablando de niños que viven hacinados, bajos niveles socioeconómicos, pueden tener tuberculosis extrapulmonar, ¿no? La tinción de Gram nos da un parámetro rápido para saber si hay gérmenes Gram positivos, Gram negativos. El estafilo, ¿qué tipo de gérmenes? Gram positivo, ¿no? Entonces, sospechamos en el germen más frecuente. Nos sale una tinción de Gram positiva. Pues
probablemente sea un estáfilo y hay que darle medicación para eso. Cultivo gérmenes comunes, es lo más específico que pueden pedir. ¿Por qué? Nos va a identificar al germen con nombre y apellido, nos va a decir, está el germen. Y también nos va a decir qué medicamento lo va a matar, qué antibiótico es bueno para eliminar esa infección. ¿Cuál es el problema? Demora 3 días en salir el resultado, ¿no? En 3 días se puede destruir la articulación del paciente. Entonces, si bien lo vamos a pedir, vamos a empezar con algo que se llama antibiótico-terapia empírica. ¿Qué significa empírica? Pensando en el germen más frecuente, aunque no sepamos si ese es el que está afectando o no la articulación, ¿no? Eso. Una artritis séptica siempre debería terminar en un drenaje y lavado articular para eliminar todo el exudado purulento y tratar de eliminar los gérmenes que han producido ese exudado. ¿Sí? Ahora, en el examen citoquímico existe la probabilidad de poder diferenciar una infección bacteriana, viral, micótica, tuberculosa. ¿Cómo se logra esto? Es bastante sencillo y solo necesitan pensar un poco. En el citoquímico tenemos el aspecto del líquido. Tenemos las células presentes, proteínas y glucosa. A partir de eso nosotros vamos a deducir. El líquido normal, el aspecto es transparente, cristalino. Las células escasas, 1 a 5, sobre todo linfos. Proteínas de 0,15 a 0,45 y la glucosa es la misma glucosa que tiene de manera central. Si el paciente tiene una glicemia de 80, el azúcar en el líquido es 80, ¿no? Es el mismo que la glicemia central. Ahora, si pensamos en un proceso bacteriano, este de aquí, el aspecto del líquido ya han visto cómo es turbio, parece agua de barro, ¿no? Ahora, ¿las bacterias son seres vivos o no? ¿De qué nos alimentamos los seres vivos? Glucosa, ¿no? Azúcares. Por lo tanto, la bacteria va a consumir glucosa. ¿Cómo va a estar la glucosa en el citoquímico? Disminuida, porque se lo va a comer. Y las bacterias, como producto estructural y de desecho, van a eliminar proteínas, ¿no? Las bacterias que se van a morir, sus membranas están formadas de proteínas, ¿no? Entonces va a haber una elevación de proteínas. Glucosa baja, proteínas elevadas. ¿Cuáles van a ser las células predominantes? ¿Qué células atacan a las bacterias? Los polimorfonucleares. Entonces va a haber una elevación de los leucos en el líquido, especialmente de los polimorfonucleares, ¿no? Entonces, si ven eso, la infección es con toda seguridad bacteriana. Líquido turbio, elevación de polimorfonucleares, proteínas altas, glucosa baja, bacteriana. ¿Los virus son seres vivos o no? No son seres vivos. ¿Necesitan glucosa para vivir? No. ¿Cómo va a estar la glucosa? Normal, porque no la utilizan, no la necesitan. Normal. Las proteínas. El virus es una cadena de proteínas, ¿no? Entonces, sí van a estar elevados. No mucho, pero van a estar elevados.
¿Cuál de las células ataca los virus? Los linfocitos, no los polimorfonucleares, los linfos. Entonces, en el líquido va a estar más claro. Predominio, linfocitos, proteínas algo elevadas, glucosa normal, ¿no? Y por último, hongos y tuberculosis. ¿Son seres vivos o no? Sí. La glucosa, ¿cómo va a estar? Disminuida. Las proteínas, elevadas. Y aquí la diferencia va con las células. La tuberculosis y los hongos son procesos infecciosos crónicos. No, y las infecciones crónicas hacen que se eleven los linfocitos. Las infecciones agudas, los polimorfonucleares, ¿no? El líquido, ¿qué aspecto tiene? La mayoría de las veces es un líquido xantocrómico, así se dice. Xantocrómico se refiere a que es un líquido amarillento. ¿Se entiende cómo hacer más o menos la diferencia entre tipos de infecciones? Ok. Entonces, ese es el esquema para manejar una artritis séptica. Los estudios diferenciales para descartar otra patología, la punción articular con los estudios respectivos, la antibiótico-terapia empírica, analgesia, antipiréticos y el drenaje y lavado articular. Ahora vamos al siguiente, la osteomielitis aguda. La osteomielitis tiene un proceso, ¿sí?, de contaminación en el tejido algo diferente. La osteomielitis cruza por 4 fases. Una fase vascular, una fase de desarrollo, una fase de difusión y de fistulización. Normalmente la osteomielitis aguda está aquí arriba, en la fase vascular hasta la de desarrollo. Si ya pasa una fase de difusión y fistulización, ya estamos en un proceso más crónico, porque esto toma tiempo, no es inmediato. ¿Cómo es la fase vascular? En la fase vascular ocurre lo que les dije. Hay una lentificación del flujo. La sangre entra por el vaso, por la arteria nutricia. Cuando está cerca a la placa de crecimiento, el flujo se hace lento y hay una translocación bacteriana. Esta translocación bacteriana al tejido empieza a formar exudado y da lugar a un absceso metafisario. Este tiene nombre propio y se pregunta en los exámenes de convalidación. Este absceso se llama el absceso de Brody. Se escribe Brody, el absceso de Brody. Si les preguntan qué es el absceso de Brody, es un absceso metafisario. Ese es el absceso de Brody. En el hueso, ¿no? Obviamente. Ahora, una vez que ahí empieza a acumular el exudado, ocurre lo que les he dicho en el otro cuadro, que hay un aumento de presión en la zona, ¿no? Va a haber una inflamación, una respuesta reactiva del tejido para defenderse, ¿no? Pero este aumento de presión, como está en el hueso y no hay donde escape, va a ir produciendo necrosis del hueso, va a ir destruyendo el hueso, ¿no? Hasta aquí es una osteomielitis aguda. Si esto sigue progresando, va a entrar a una fase de difusión, donde este absceso va a empezar a envolver a fragmentos óseos. Cuando los envuelve, los deja sin irrigación, sin circulación. Entonces va a producir la muerte o necrosis de ese segmento óseo. Y ese hueso muerto se llama
secuestro. Este fragmento óseo muerto, rodeado del exudado inflamatorio, se llama secuestro. Y esta cavidad de tejido reactivo esclerosado se llama involucro. Es decir, la cavidad, el continente, se llama involucro y el contenido, o el tejido óseo muerto, se llama secuestro. ¿Sí? No puede haber uno sin el otro. No puede haber un secuestro sin que haya habido un involucro tratando de contenerlo. Esto ya es fase crónica. Es tanta la presión que tiene que salir por algún lugar ese exudado. Lo puede hacer a nivel del canal medular o lo puede hacer directamente a través de la piel. Y esa fase se llama la fase de fistulización, ¿no? Donde todo el contenido de ese absceso, todo el contenido del involucro, se va drenando a través de una fístula por la piel. Esa es la fase de fistulización. ¿Se entiende? Muy bien, vamos a seguir. Ahora, ¿cuál es el manejo de la osteomielitis aguda? En la osteomielitis aguda, de igual manera en la radiografía no se ve nada, ¿sí? Porque los cambios que se están produciendo se van a hacer radiovisibles en el lapso de semanas, no de días, de semanas. Entonces, ¿para qué le pedimos la radiografía? Igual que en la artritis, para descartar otros diagnósticos, que no hayan fracturas, que no hayan tumores principalmente. Las infecciones en los niños se confunden mucho con los tumores, hay que tener eso en mente. Laboratorio, lo mismo que hemos hecho en la artritis séptica. Pedimos reactantes de fase aguda, pedimos un hemograma general, ¿no? Y buscamos leucocitosis, leucopenia, desviación izquierda, buscamos una PCR elevada, ¿no? Eso. Aquí también se inicia la antibioticoterapia empírica, ¿no? Es lo primero que se hace. Analgesia, antipiréticos y el control hemodinámico del paciente. En las osteomielitis agudas, normalmente no es lo primero que hacemos el tratamiento quirúrgico, pero sí existen algunas indicaciones. O sea, ¿cuándo lo hacemos? Por un lado, cuando tenemos una duda entre tumor e infección, porque son muy parecidos cuando se los estudia. Entonces queremos saber si el paciente tiene una infección o es una masa tumoral, hacemos una biopsia, ¿no? Ahí lo operamos. Cuando nosotros somos capaces de identificar abscesos intra o extraóseos, ¿cómo identificamos eso? Mediante otros estudios, tomografías o resonancia, ¿no? Pero recuerden algo, son pacientes de bajos recursos. No siempre se puede acceder por tema económico a esos estudios. A la tomografía quizás sí, porque lo tiene el sistema público, al menos aquí en Bolivia. Pero a la resonancia no, porque no lo tenemos, ¿no? No hay ninguna institución pública, al menos en Cochabamba, que tenga resonador. Todos son privados, ¿no? Entonces, con una resonancia o con una tomografía podríamos ver si hay abscesos como tal. Cuando el paciente tiene una osteoartritis, o sea, tiene una artritis séptica acompañada de una osteomielitis, entonces sí entramos a quirófano. Cuando después de 24 o 48 horas de tratamiento le hacemos el control de PCR y no hay modificaciones, se está empeorando, entramos a quirófano a hacer el aseo. ¿Ya? ¿Y cómo se hace el aseo en un hueso?
¿no? En una articulación se entiende de que se abre y se limpia la cavidad. ¿En un hueso será lo mismo? Es lo mismo. Hay una frase que dice, absceso drenado, absceso curado, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace en el niño? Se agarra y se le saca todo un bloque de hueso, toda una pared, digamos, esta es la pared. ¿Cuántas corticales tiene el hueso? 4 corticales, anterior, posterior, lateral, medial. Sacamos una de esas, sacamos toda la cortical anterior o toda la medial, pero dejamos todo el canal abierto. Entonces ya no se va a acumular exudado, porque va a poder salir, va a poder drenarse y vamos a poder llegar medicamentos a esa zona, porque las partes blandas van a estar en contacto directo con la parte interna del hueso. Entonces es así como se trata. Algunas veces podemos dejar esto, son sistemas de osteoclisis. Por este lado está entrando soluciones para lavar y por este lado estamos drenando esas soluciones después del lavado. Solo podemos dejar a goteo continuo con antibiótico para que vaya lavando el hueso. Algunas veces debilitamos mucho el hueso o el hueso de por sí ya es frágil y tenemos que utilizar fijadores externos para que no se termine fracturando el hueso, ¿no? Pero es parte del manejo, hacer ese drenaje, sacar todo un pedazo de hueso y dejarlo así libre para que vayamos limpiando. ¿Se entiende? Ok. Hasta ahí es la parte aguda. De ahí nos viene la parte crónica, que lo vamos a hacer el día jueves. ¿Listo?